Damos las gracias, Señor, porque nos permites hoy estar acá exponiendo, Señor, tu palabra. Que seas tú, Señor, interviniendo en ella de una forma más sencilla, humilde, y que sea para tu gloria y no la mía, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis amigos, muy buenos días. El mensaje de hoy tiene como por título Batalla por nuestra mente. El mensaje de hoy lo hallamos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, donde la palabra de Dios declara: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Palabra del Señor. Amigos, en nuestra mente hay una batalla por nuestra mente. En ellas actúan 4 entes. Cuando no conocemos al Señor, hay 3 entes que están allí actuando en nuestra mente. Por tanto, nuestros pensamientos no son propios, no son nuestros, sino que estos entes también quieren el primer lugar en nuestro corazón y nuestra mente. Uno de estos entes son los deseos de la carne. Estos deseos entran básicamente por los ojos. Cuando vemos a una mujer y la deseamos, o cuando nos emborrachamos y nos vamos a discotecas, o le damos placeres a nuestra carne. Estos son los deseos de la carne. Hay otro ente que actúa en nuestra mente, que es la concupiscencia. La concupiscencia es un fuerte deseo apasionado por algo que Dios ha prohibido. Más claramente hallamos la concupiscencia en Santiago 1, del 14 al 15, que dice: sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es otro de los entes que hace parte de nuestra mente y que también quieren el primer lugar en ella. Pero también están en nuestra mente los dardos del enemigo. Satanás también quiere el primer lugar en nuestra mente, y a veces utiliza a los otros 2 entes, tanto los deseos de la carne como la concupiscencia, para lograr su cometido en ella. A cada momento estamos siendo ¿cómo lo diría?, torpedeados por dardos del enemigo. Pensamientos que llegan a nuestra mente y que desean el primer lugar para tomar control de tu cuerpo y poder realizar acciones que van en contra de las cosas de Dios. Mis amigos, antes de conocer a Cristo, nuestra vida estaba muerta.
estaba en penumbra, porque obedecíamos la corriente de este mundo. ¿Dominado por quién? Por el enemigo. Nos emborrachábamos, mentíamos, robábamos, matábamos, nos acostábamos con mujeres, teniendo la nuestra, violábamos, consumíamos vicio, y eso nos parecía normal, nos parecía algo común en este mundo caído lleno de maldad y sin esperanza. Así estábamos viviendo nosotros en este mundo, sin esperanzas. Nos parecía que estaba bien. A muchos nos enfrentó con nuestra familia, con la sociedad y con la justicia de este mundo. Y por eso caíamos presos detrás de rejas. Y no tanto rejas físicas como esta. Estas rejas no son nada comparadas con las rejas mentales que nos quitan la libertad y nos vuelven esclavos del pecado. Y es por estas rejas que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para darnos libertad y gozo aún en medio de estas rejas físicas. ¿Y todo esto por qué? Porque obedecíamos al príncipe de este mundo, que es Satanás. Estábamos ciegos, teníamos venda de esclavitud. Allá afuera teníamos un dueño, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque su voluntad hacíamos. Y sí, también hacemos buenas obras para ganarnos quizás los aplausos o felicitación de la gente, o tal vez el cielo. Pero estas obras eran como platos de inmundicia ante los ojos de Dios si Cristo no gobierna nuestras vidas. Hacemos lo bueno. Quizás teníamos un billetito extra y hacíamos compra y regalábamos a los pobres. Quizás para sentirnos bien nosotros. O quizás también para tratar de ganarnos el cielo con esas obras. Pero esas obras delante de Dios son como platos de inmundicia si Cristo no vive en nosotros. Pero cuando nos arrepentimos y creímos, caminamos por el camino perfecto de Cristo. Y ahí comienza en nuestra mente ser sometida a una batalla campal entre estos entes por dominarla y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, al entrar en ella, crea muros altos, pocas veces franqueables o destruibles por estos entes y por el enemigo. ¿Y qué son o cuáles son esos deseos de la carne? Quizás te preguntarás, ¿cuáles son esos deseos? Pablo ha escrito curso de conectaron allá. Pablo. Mira que pena. No hay luz.
Bueno, disculpen ahí la demora porque es un inconveniente aquí logístico. Bueno, Pablo ha escrito que la mente de aquellos que no son creyentes, que no han conocido a Cristo, se centra en las cosas de la carne. Eso significa que sus pensamientos están enfocados en ¿qué? En satisfacer deseos y necesidades pecaminosas y egoístas. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne, según la Biblia? Dice la palabra en Gálatas 5, que manifiestas son las obras de la carne. Estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Mira, hay muchos predicadores que vienen acá y le dicen a algunos de ustedes, cuando tienen algunas acciones que no agradan al Señor, que tienen un espíritu de borrachera, porque te andas emborrachando, que quizás tienen un espíritu de adulterio, o de fornicación, un espíritu de homosexualismo, de orgía, de lesbianismo. Todo eso, mis amigos, es una gran mentira. ¿Por qué? Porque esos no son espíritus, sino deseos de la carne. Con esta posición le restan así la responsabilidad que tiene la misma persona en estos actos, y echando la culpa al diablo se evitan responsabilidades, tratando de culpar a otro, en este caso a un espíritu, o quizás a Satanás, por nuestras actuaciones. Estas son actuaciones propias de nuestros deseos carnales, y no son actuaciones por espíritus malignos. Así que no le echemos la culpa a los espíritus, sino que son nuestros propios deseos, con tal de darle rienda suelta a nuestro cuerpo, a nuestro deseo carnal. Hace poco tiempo una persona de mucha influencia en Colombia insinuó que en casos de abuso o ignorancia o de maltrato se justificaba el aborto. Y lo más triste es que esta persona era cristiana, pero aunque era cristiana, aún pensaba así, porque hay partes en su mente que necesitan ser intervenidas por la nueva naturaleza. Necesitan ser limpiadas del viejo hombre, que no dejen que crezcas, que madures espiritualmente. Porque aunque el propósito de esta predicación es que crean y se arrepientan y haya un cambio de mente, el cambio no va a ser rápido o no va a ser de facto. Hay áreas que aún necesitan ser reiniciadas, así como reinicias un computador. Necesitan ser borradas para que entre de nuevo. Esas áreas de tu mente necesitan pasar por el filtro de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que llegue lo nuevo y entren en sintonía con el pensamiento de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, de manera inmediata somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lo dice Colosenses 1, del 13 al 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Mis amigos,
Pablo y Pedro en los primeros años del cristianismo estuvieron presos, pero estuvieron presos con gozo y cantaban y alababan al Señor. Y no estaban como están ustedes ahora, porque él está amarrado con ganchos de manos y pies en un cepo, y estaban allí y no habían hecho lo que nosotros hicimos, y por eso estábamos aquí hoy presos, no porque ellos infringieron la ley terrenal o hayan sido dominados o mataron o robaron a alguien, o quizás por los deseos de la carne, los dardos del enemigo o la concupiscencia, no, sino porque estaban haciendo lo que su creador le mandó: y predicar el evangelio a toda criatura. Esto estaban haciendo ellos, y por esto los declararon enemigo público. Pero mis amigos, hay una gran diferencia entre ellos y nosotros hoy. Y es que ellos le habían creído a Cristo y se habían arrepentido, y su ciudadanía no era de este mundo. Por eso el gozo, la paz y la tranquilidad que experimentaban Pablo y Pedro en medio de la tormenta eran mejores que los nuestros. Sin embargo, nuestros recuerdos y lo que el enemigo logró meter en nuestra mente antes de conocer a Jesús quedó ahí, porque hay muchas cosas lo que teníamos en nuestra mente y que aún no ha sido desarraigada de ella por completo. Y en los siguientes versos que voy a decir muestran precisamente el control que el enemigo tenía antes de entregar nuestra vida a Jesús. Dice 2 Corintios 4:4: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, de la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El no entender tiene que ver con la mente, porque no entendían o no entendemos lo celestial. Otro versículo dice, Efesios 4:17: Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Aquí hace una invitación a no vivir como los que no conocen a Dios, a que desarraiguen esos recuerdos que tenían cuando estaban en el mundo, a desechar todo eso que antes de conocer a Cristo hacían y tenían allí acumulados en su mente. Luego dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Mis amigos, antes de conocer al Señor, nosotros teníamos el corazón endurecido hacia nuestro Señor, y lo que hacíamos era conforme al príncipe de este mundo, al cual obedecíamos antes de que el Espíritu Santo estuviera dentro de nuestras vidas. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esto fue antes de conocer a Jesús. Esto es lo que llamamos nosotros fortalezas mentales, y a la vez la palabra nos da la solución, porque también nos da armas para derribar esas fortalezas, y esta la encontramos en 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 de la Nueva Versión Internacional. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas
y destruir argumentos falsos. Estas fortalezas tienen que ver con prisiones mentales. Mis amigos, si entendemos esto, seremos libres. Porque esas prisiones están en nuestra mente por todas las experiencias vividas quizás en casa. Lo que aprendimos en los colegios, en las universidades, por todas las películas que vimos. Todo eso va quedando ahí en tu mente, sin que tú te des cuenta. O por todas las canciones que hemos oído que evocan al despecho, al adulterio, al suicidio y a la fornicación. Hay los amigos y familiares con los cuales hemos hablado, cuando ellos hablan y dicen cosas, todo queda en la mente, todo queda ahí. Quedan como leyes que solo nuestro Señor puede vencer una vez que las aceptamos en nuestras vidas. No solo por las experiencias vividas, sino también por los traumas. Son las experiencias, esos traumas son las experiencias fuertes que vivimos en otras épocas en nuestra vida, como los abusos y como las violaciones. En las redes hay un video compartido por un activista serbio, donde un técnico chino le da una golpiza a una jugadora de tenis y la levanta trompada, la coge por los pelos, la tira al suelo y le da patadas. Y da tristeza porque el técnico chino es el padre de ella y ella es jugadora de tenis. Pero lo más triste aún es que ahí en las redes sociales hay una parte donde tú dices algunas sugerencias y vemos como otra persona escribe allí que a ella le fue peor porque en su vida el trauma fue más fuerte que lo que le sucedió a esta muchacha. Y esos son traumas, mis amigos. Esos son traumas que tenemos desde nuestros inicios de nuestra vida. Pero hay otros traumas también, como la muerte de un ser querido, que era el que mantenía el hogar, que mantenía a los hijos que aún estaban pequeños y quedaron quien se los proveyera, quien les diera el alimento. Y a los hijos les tocó salir del colegio para buscar el sustento, les tocó trabajar, como una vez me tocó a mí, a la edad de 7 años, cuando murió mi padre. Me tocó ir al centro, al mercado, a rebuscarme, a vender bolsa. Y mi hermana mayor, 2 años más, escamaba pescado, mientras yo vendía bolsa, después vendía volada. Y mis amigos me tocó trabajar para poder buscar el pan diario. Y gracias a Dios que me guardó de los peligros de la calle e inclinarme por cosas malas que no agradan al Señor. Inclusive el divorcio de los papás, eso es un trauma, mis amigos. Y aquí en estas carceletas deben haber muchas historias como estas. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de ustedes, porque no es fácil la vida cuando se tiene alguna de estas situaciones o circunstancias en nuestra vida. Pero amigos, déjenme decirles que no estamos atados a los traumas de nuestro pasado, sino a las mentiras que creímos por nuestra mente, influenciada por el enemigo, por esos traumas o presiones mentales. Pues muchos salen adelante y renuncian al trauma con ayuda de Dios. Y listo, ya pasó. Pero fue la mentira que creí por ese trauma que me hizo perder la batalla en mi mente. Una niña que fue golpeada o abusada sexualmente, o vio quizás como su padre maltrataba a su madre, cree que es una prostituta, o se vuelve lesbiana. Pero esa es la mentira que sembró el enemigo en su mente para destruir su vida. Un niño que es abusado cree que es gay. Esa es la fortaleza mental que se creó. Una persona que se le dice cosas hirientes cree que no sirve para nada.
que es un perdedor, que no merece ser amado, que no merece vivir. Entonces todo esto fue antes de conocer a Cristo. Pero el diablo, aunque conozcamos a Jesús, aún sigue poniendo pensamientos en nuestra mente. Para los que no han creído o conocido a Cristo, ellos viven con miedo, dicen groserías, tienen pensamientos pesimistas, se divorcian, hacen maldad y su mente es entenebrecida. Pero los que conocen a Cristo también suelen hacer estas cosas, atendiendo pensamientos pasados del enemigo, con la única diferencia de que Cristo es quien gobierna nuestra vida, gobierna nuestra naturaleza. Le pasó al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice en Crónicas, Primera de Crónicas 21:1, Satanás se levantó contra Israel y provocó a David que hiciera un censo del pueblo de Israel. Aquí dice que provocó. David tuvo un de repente, un antojo, un sentir, unas ganas, un deseo de contar al pueblo de Dios, pero esto desagradó al Señor, porque tenía dudas, no creía en el Señor, no creía que él podía ganar batallas con 100 hombres, y tuvo que contar al pueblo. Eran como 500 hombres. Tuve que contarlo porque me imagino que los enemigos eran más, quizás 10.000, 20.000, 30.000. Pero, mis amigos, lo que debemos tener en cuenta es que David no tuvo en cuenta que aunque tuviera 100 hombres y aquellos fueran 10.000 o 20.000, David ganaba la batalla. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Por eso me imagino yo que el Señor se desagradó, no creyó que el Señor nunca ha perdido una batalla. Pero también incitó a Judas en Juan 13:2, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Incitó, su mente fue poseída. El dardo del enemigo ocupó el primer lugar en su mente y pudo traicionar a su maestro. También influenció a Pedro en su mente para que viera cosas desde la perspectiva humana. Y ese fue el pecado de Pedro. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús le dijo en Mateo 16:23, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Amigos, son pensamientos humanos. Yo pienso, yo creo, a mí me parece, pero no estoy de acuerdo. Esos son pensamientos de hombre. Pero está también la perspectiva divina. La pregunta para nosotros hoy, mis amigos, es: ¿quién controla tu mente? ¿Dios, los deseos de la carne, la concupiscencia o Satanás? En Lucas 6:45 dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Aquel corazón es mente. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice y hace es porque ha brotado de lo que hay en nuestra mente. Por eso, todo lo bueno de la vida se inicia con un pensamiento. Si quieres sanidad, la sanidad se inicia con un pensamiento. Yo lo mucho con el famoso caso de la mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragia. En Marcos 5:27 al 29 dice: ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Esto lo pensó ella. Pero al instante la hemorragia se detuvo cuando ella tocó su túnica. Y ella pudo sentir su cuerpo, que había sido sanado de su terrible condición.
Pero cuidado, mis amigos, porque la enfermedad y el mal también inicia en nuestra mente con un pensamiento. Miren lo que le dijo José a sus hermanos. José era el brazo derecho del faraón. En ese entonces había una hambruna en toda la región y los hermanos quedaron en Egipto. Y le recibió José en Génesis 50:20. Dijo José a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, quizás por envidia, pensaron por individual hacerle mal, y luego esos pensamientos se unieron en uno solo y le hicieron mal a él, y todo comenzó en donde, en su mente. Otro claro ejemplo lo encontramos en las Escrituras con el rey David, 2 Samuel 11, del 1 al 2. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer sumamente hermosa que estaba bañándose. Mientras todos estaban trabajando, todos estaban frente a la batalla, él estaba descansando en su palacio. Podía estar en el frente de la batalla, pero estaba relajado. Quería estar allá, en frente de sus soldados, protegiendo al pueblo de Israel. Y la vio, y en ese momento comienza una batalla entre los pensamientos, Dios y los pensamientos del diablo. Yo no sé si ustedes recuerdan esas tiras cómicas cuando un angelito se le ponía del lado derecho y le hablaba al oído a una persona, y el diablito se le ponía al lado izquierdo también a decirle cosas malas a la persona. Tentaciones, sí señor. Y eso es verdad, porque cuando vemos una mujer bonita y eres casado, vienen los pensamientos de Dios y te dicen: no lo hagas, no la llames, te puede pegar el SIDA o la sífilis si te acuestas con ella y luego pegársela a tu mujer que está sana. No le digas nada, no le escribas por WhatsApp, no le mandes emoticones, no le escribas por Facebook. No sigas pensando en ella, porque tu mujer se entera y se va a formar la grande. A David le dijo: no la invites al palacio, no te involucres, no le mandes mensajero a que venga, no le invites a tomar café. Piensa en las consecuencias si le embarras. Se te acaba tu vida, tu esposa te deja, tu ministerio, si tienes, se cae. Pierdes credibilidad ante la sociedad, tus hijos te van a respetar. Tendrás la espada para tu familia, no creerán en ti, te vas a enfermar, te va a dar la lepre y se detendrán las bendiciones en tu vida. Ese es el pensamiento de Dios, la perspectiva divina. Pero del otro lado vendrán los otros pensamientos, los pensamientos de Satanás, la perspectiva humana. No hay nada de malo si te acuestas con esa mujer. Tú estás bien, no vas a pecar. Al contrario, gozas. Eso es una aventura pasajera. Todos lo hacen, nadie se va a enterar. Mira a ese que está allá, atrácalo. Que debe tener buena plata en el bolso. Es tu vida. Puedes coronar, no te va a pasar nada, es fácil, nadie te va a disparar, no vas a caer detrás de rejas. Y para los que somos cristianos, nos dice el diablito: no te mereces esa mujer, es bonita, porque has estado leyendo la Biblia, has estado orando, has estado yendo a la iglesia, has dado lo mejor de ti allí, has dado lo mejor a los necesitados, te mereces estar con esa mujer, es mejor que la tuya, es más joven, más bonita, una cañita al aire te quita la lepre. Tú te esfuerzas mucho en tu iglesia, es tu momento, Dios es amor, no te condena, Dios te perdona todo. ¿O acaso no has oído el mensaje de la gracia? Solo es un ratito y ya, y luego le pides perdón a Dios. Y esas, mis amigos y hermanos, son las manipulaciones de Satanás que ponen nuestra mente para después señalarte delante de Dios.
porque después que caes va y te acusa. Y parecen loables, parecen normales y buenos estos consejos, pero crean fortalezas mentales. Pablo describe esa batalla para llevar esos pensamientos cautivos en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Habla de todo pensamiento. Todo pensamiento hay que llevarlo a Cristo, no uno, no dos, no tres, sino todos. En la nueva traducción viviente dice: capturamos los pensamientos rebeldes y los clavamos en la cruz. Entonces, mis amigos, este diablito necesita de ti. Este diablito necesita de un cuerpo para poder actuar. Por eso trata de ocupar el primer lugar en tu mente, para así poder actuar por medio de tu cuerpo. Tus manos y tus pies se mueven si tu mente le da orden, pero él necesita tomar el control de tu mente para poder actuar. Y entonces, cuando tiene el poder de tu mente, obra. Entonces, cuando matas, robas, mientes y haces muchas cosas, porque él te lo ordena. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, la cosa cambia. Porque el Espíritu Santo crea muros pocas veces infranqueables. Y va a haber batallas, y a veces van a ocupar el primer lugar los haters que están en contra de Dios. Y mis amigos, lo más hermoso y finalmente es dejar que Dios nos transforme. Miren estos versículos, Efesios 4:23, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Mis amigos, es maravillosa su palabra. Y eso es lo que yo hago en mis mañanas de oración. Oro, luego callo, luego identifico sus malos pensamientos y yo dejo que el Señor me los cambie. Así de sencillo es. La oración es un tiempo en el cual discernimos todo eso para cambiar, arrepentirnos y dejar que Jesús nos transforme. Oremos. Señor, te doy las gracias porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que hoy estamos sentados con Cristo en los lugares celestes, y que debemos tener la mente de Cristo para no dejar que el enemigo haga nido en ella. Hoy reconocemos, Señor, que hay una batalla por controlar o gobernar nuestra mente entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Reconozco también, Señor, que he decidido algunas veces por el mal. He sido como el ejército de Israel, como Samuel, Saúl o Pedro, porque a veces veo las cosas desde la perspectiva humana, pienso y razono como a mí me parece, y a veces ni siquiera consulto tu palabra, Señor, ni veo las escrituras. Perdóname, Señor. Pero soy una nueva persona. Quiero salir de este lugar renovado. No quiero ser más como antes, tener un hogar con hijos, una esposa, una familia como todos, poder trabajar para ellos, ganarme la plata como el sudor de mi frente. Pero con tu ayuda, mi Dios, con tu compañía, ayúdame, Padre, a vencer los temores, a depender de ti
para tener verdadero gozo y tranquilidad, como le diste a Pablo y a Pedro, aunque esté en esta prisión física. Quiero ser libre física y espiritualmente, Señor, y para hacerlo necesito que tú gobiernes mi mente, que tú gobiernes mi corazón y gobiernes mi vida. Te lo pido en el poderoso nombre de tu amado Jesús. Amén.